apoyo de Lab Clinics. Ahora que estamos cerrando el mes de abril, un mes tan importante para los niños, es importante este mensaje, aunque el Día del Niño ya pasó, su salud es para siempre. ¿Cuándo fue el último chequeo que usted le hizo a sus pequeños? En Lab Clinics cuidamos de los más pequeños de casa con hemogramas, pruebas de parasitosis, de vitaminas, de manera rápida y cuidadosa. Protege su futuro hoy llamándonos al 248-5111, sucursal de CIES en San Pedro, porque la salud es lo primero, lo más importante para Lab Clinics. Recuerden, Lab Clinics, nuestra exactitud es cuestión de vida. Bien, 9 de la mañana con 47 minutos. Hace algunos días nos habíamos referido al dolor, el más intenso que puede sufrir alguien. Yo hablaba de las muelas, del oído y algunas cosas más. Algunos me escribieron, me dijeron, no, es grave tal dolor. Tengo yo la impresión que el dolor viene acompañado de algo que se llama el umbral del dolor. ¿Qué es el umbral del dolor? La resistencia que tengas al dolor. Si eres María Magdalena, te vas a romper la uñita y vas a llorar como María Magdalena. Y si tienes más resistencia al dolor, hombre, mujer, puedes quejarte menos, dependiendo del umbral que hay. Ahora vamos a hablar de un dolor que es realmente duro, que es el de la vesícula. El de la vesícula, le dedico lo que puede ser una piedrita en su vesícula y todavía está llorando. Estamos para ello con el doctor Germán Arrieta, él es cirujano general digestivo, a quien lo vamos a saludar. Querido doctor, ¿cómo te va? Un placer, Mario, un gusto estar aquí en el programa para hablar de un tema tan importante como es la salud y poder identificar y prevenir mucha patología. Ajá, este asunto de la vesícula, todo el mundo dice, mi vesícula, sí, lo que pasa es que es renegado y le atribuyen a cosas, y no tengo piedritas, etcétera. Es realmente un dolor, ¿no? Es muy intenso. Vamos a aclarar dos elementos. La colecistitis crónica y aguda, los dos son parte de una misma enfermedad y tiene esas dos fases. Aguda, cuando se presenta el dolor tan intenso como tú lo mencionas, que se da cuando una piedra se enclava en un elemento de la vesícula que se llama el bacinete y las contracciones que la vesícula hace para tratar de eliminarlo generan un dolor cólico intensísimo que los pacientes vienen doblados a la consulta. ¿Dónde está la vesícula ubicada exactamente? La vesícula biliar, digamos, la podemos ubicar para que sea más didáctico en la parte inferior de las costillas, en el lado alto del estómago, en la parte superior del abdomen, en la parte derecha. Aquí. Ahí exactamente. Aquí están mis costillas y ahí debajo de las costillas. Un poquito, digamos, una cuadra de la poca cintura que tengo. Mucho menos, 2 deditos, diría yo. ¿Es una sola que tenemos? Es una sola, solo la vesícula biliar está debajo del hígado, adosada al hígado y pegada en ese lugar. ¿Qué función tiene? La vesícula es parte de lo que nosotros llamamos la vía biliar y su función fundamental es ser un reservorio de la bilis en los periodos de ayuno, donde nosotros no recibimos alimento por la boca, la vesícula va acumulando la bilis, ¿ya? La bilis la genera el hígado y viene de la destrucción de los glóbulos rojos. Y es un elemento que nos ayuda a digerir las grasas, por eso su relación con la comida grasa, y además está diseñada para eso. Entonces, en el periodo de ayuno la vesícula va recibiendo la bilis que el hígado genera y la va reservando para que cuando nosotros comamos algún tipo de alimento que tiene grasa, en el momento que el estómago vacía los alimentos, la vesícula se contrae y vacía la bilis para que se encuentren ambos en el duodeno y se produzca un proceso que se llama saponificación, que nos hace digerir las grasas. Pero definitivamente vesícula es esencial en todo este proceso. Definitivamente, y además una patología muy frecuente y muy dolorosa. ¿Qué tan frecuente? Se dice que la estadística, que es poca la que tenemos, pero de cada 10 personas, 7 tienen y sufren esta patología en nuestro país. Y es, como habíamos dicho al principio, muy dolorosa. Muy dolorosa. Ahora, en su fase ¿por qué aguda se produce el dolor? Ahí viene la explicación. La vesícula, la enfermedad de la vesícula, algunos la llaman, tengo bilis, digamos, en la jerga cotidiana, o las piedras en la vesícula, nosotros lo llamamos colecistitis crónica y aguda litiásica. La fase crónica y aguda son completamente diferentes porque cuando las piedras están en el fondo de la vesícula, en la parte interna de la bolsita, son completamente asintomáticas. Perdón, un pequeño paréntesis. Habla de piedras. ¿Y son piedras? No, es un acúmulo de
básicamente dos tipos de molécula, unos agregados de bilis y otros de un compuesto que se llama oxalato de calcio, y hay unas que tienen ambos dos, entonces pero se solidifica mixtas. Y parece una piedra. Exactamente, por eso en el estadio inicial hablamos de lo que se llama el barro biliar, que alguna vez has debido escuchar, hace una ecografía y dice, tengo barro, entonces ese barro es el inicio de lo que se van precipitando moléculas que se van uniendo unas con otras por, básicamente el origen es el exceso de grasas en nuestra alimentación. Los ácidos grasos que son muy saturados, cuando pasan por ese proceso de digestión y a través de nuestro organismo, el momento de ser eliminados por el hígado, van a la vesícula alterando la composición de la bilis, que es el líquido, digamos, que tiene que reservar la vesícula, y va precipitando uno con otro, formando primero el barro y después las piedras. Entonces estamos hablando de una patología que no se forma de la noche a la mañana, o sea, no es que hoy día estoy sano y mañana voy a tener piedras, tienen que pasar años. Bien, ¿la vesícula tiene un ingreso y una salida? Un solo ingreso y una sola salida, Ahora es bien, un solo conducto. Entra, se forman las se piedritas, precipitan, las piedras obstruyen la salida. Exactamente. Y ahí duele. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo hago para no confundir ese dolor con un dolor normal de estómago o de úlcera en último caso? Ya, bueno, el dolor de úlcera, por ejemplo, es más un dolor de ardor, es un dolor urente, es un dolor que además se asocia con más bien la ausencia de alimentos. Cuando no comemos y tenemos una inflamación porque has estado tomando pastillas o estás muy estresado y la secreción de bilis aumenta, y ahora digo de gástrica aumenta, se produce una especie de ardor. Normalmente es más en la parte central, alta pero central del abdomen. Y esta está en el lado derecho, en la parte alta, ¿ya? Y la diferencia es que además es un dolor tipo retorcijón, o sea, es un cólico. El paciente siente dos tipos de dolor, o una presión interna, como si fuera a explotar, porque el cálculo se ha enclavado y la vesícula está intentando botar la bilis que está dentro, y eso funciona como un tapón, exactamente, funciona como un tapón dando ese dolor. También lo refieren como un dolor que les corta la respiración, porque el rato que uno inspira, el diafragma baja, empuja el hígado hacia abajo, y la vesícula, como está pegada al hígado, aprieta con las vísceras y también les corta la respiración. ¿Qué hago en ese momento? Corro al médico. Sí, definitivamente es un cuadro que puede pasar a veces solamente con tomar un mate, la piedrita se retira del bacinete, se va al fondo y pasa el dolor. Pero no se cura. Y normalmente eso pasa en los primeros cuadros de dolor. Después se va inflamando ese lugar y la piedra se adhiere y ya no va a volver, y el dolor ahí es cuando realmente se hace muy intenso. Interviene alguien importante, el cirujano. Exactamente. Pero entiendo que ya la vesícula, antes abrían la vesícula y sacaban y las piedritas. Ahora no, entiendo que hay mucha laparoscopía. Sí, cuando hablamos del tratamiento, básicamente es quirúrgico, lo que tú mencionabas. No hay, o sea, si bien el diagnóstico, por ejemplo, lo puede hacer el clínico, lo puede hacer el cirujano general o digestivo, el tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha intentado medicamentos, hay una serie de elementos que se ha ido probando a lo largo de la evolución de la ciencia, pero ninguno ha dado el resultado que requiere, por un lado, y dos, partiendo de la base de que hay un trastorno en la formación en la secreción de la bilis, ese paciente, aunque los eliminaron, hace años los cirujanos primeros, como tú dices, abrían la vesícula, literalmente sacaban las piedras, la volvían a cerrar, en el entendido de que es un órgano fisiológico que es parte de nuestra función. Pero pasaban 4 o 5 años y otra vuelta tenía piedras. O sea, no hay pastillita que disuelve el asunto. No hay pastillita ni ninguno. Ahora, elemento central del asunto, ¿por qué me da? Normalmente el elemento central del asunto que tú dices es la dieta. Se ha hecho varios estudios y se ha visto que hay básicamente asociación de dos factores. Una bacteria que se llama Helicobacter bilis, que es el primo hermano del Helicobacter pylori, que es el de la gastritis, claro. Y que este Helicobacter pylori, bilis, está muy presente, por ejemplo, en las zonas altiplánicas, en ciertos países del mundo, porque si tú vas a los países anglosajones, la incidencia de esta patología es muy rara. Los
cirujanos en Estados Unidos, en ciertos lugares de Europa, casi no operan vesículas, mientras que aquí es la patología de lejos más operada. Ah, no me digas. Sí. ¿Y es la altura? No es tanto la altura, sino los hábitos. Se pensó incluso que tenía que ver, yo participaba en un trabajo que lo hicimos con los chilenos que también tienen este tipo de patología, porque los nativos americanos de la parte, los originales americanos también tienen una incidencia alta de colecistitis. Se pensó que era un problema racial, también en el Perú y en Chile, y en algunas poblaciones. También es más frecuente en los aymaras que, por ejemplo, en la población oriental. Se ha hecho más difundido en Bolivia por este tema de la migración. Pero se pensó que era un tema incluso genético, que tenía ciertos elementos, pero se ha descartado porque se ha visto que definitivamente no es así. Tiene que ver con esa bacteria que además está relacionada con los hábitos alimenticios, pero principalmente con el exceso de frituras, de grasas que comemos. Definitivamente, entre la fritura, el carbohidrato, el dulce, las harinas, los alimentos elaborados químicamente, etcétera, mejor no comemos nada. Así es, se han vuelto situaciones que llevan cierta toxicidad y nos llevan a enfermedades. Uh-huh. Así es, entonces ahí es donde se produce el desbalance de esto y van precipitándose, se forman las piedras, inicialmente son asintomáticas, pero ya están ahí. Y cuando uno come algo, mucho se asocia, por ejemplo, he comido huevo, he comido una palta, he comido unas papas fritas muy excesas en grasa, o he comido chancho, cordero y me vino el cólico. La población nuestra siempre tiende a minimizar los temas de salud, ¿no? Es un dolorcito que se pasa porque al principio, como te decía, no hay una inflamación muy severa, aunque hemos visto, yo he operado niños de 10 años con colecistitis, para que te des una idea de la magnitud del problema. Antes lo veíamos arriba de los 20, 25, 30 años o mínimo 18, pero hoy en día hay niñas de 8, 10 años, sobre todo en el sexo femenino, que se está operando. Y es por un tema del manejo de las grasas. Mi querido doctor, ¿me da su teléfono? Nunca se sabe. Claro que sí. Es el teléfono del consultorio es el 214-6176. 214-6176. 76, este es el consultorio. El consultorio. Ah, bien. Mire, si está con dolor y no le está dando bola y está ahí donde hemos dicho, dele bola, muy doloroso. Y tome nota, 214-6176. Correcto. Hay que ir al médico, ¿no es cierto? La prevención y la atención en los estadios iniciales hace gran diferencia. Eso es también un tema importante, y te robo unos minutitos. No es lo mismo ir con un cuadro agudo, donde tú llegas al médico y te tiene que operar de urgencia, no tiene capacidad de estudiarte, de prevenir ciertos elementos, de ver si tienes una cardiopatía, si eres hipertenso, si eres diabético, y a veces tiene que operar más o menos de urgencia, que ir a tiempo, hacer un examen, prevenir todos los elementos y entrar a un quirófano o una cirugía programada a una cirugía de urgencia. Hemos visto una alta incidencia de complicaciones posoperatorias, por ejemplo, en pacientes que no deberían complicarse porque siempre esperamos a último momento. La mejor medicina, cuidarse. La prevención y cuidarse. Así es. Así se quedan sin trabajo ustedes. Lo importante es que la gente de la prevención población es parte de la medicina. Exactamente. ¿No? Exactamente. Gracias, querido doctor. Un placer. Gracias por recibirme en el programa. Un placer. Bien, ya sé dónde voy a ir. El dolor de vesícula es terrible, terrible. Pero cuidarse es lo mejor. Vámonos a la pausa.